XLearning es una herramienta de código abierto que permite la creación de contenidos educativos sin ser expertos en HTML. Lo primero que deberíamos hacer antes de comenzar a utilizar XLearning es descargarlo. Podemos hacerlo desde xlearning.net y vais a ver que si pincho en descargas tengo la posibilidad de descargarlo para diversas plataformas. En mi caso voy a trabajar con Windows, así que he descargado la versión instalable y ya la tengo aquí instalada y ejecutada. El trabajo en XLearning es offline, al menos en el momento en el que estoy realizando este vídeo. Por tanto, es importante guardar el progreso de vez en cuando. En este vídeo vamos a crear una pequeña unidad didáctica sobre los animales vertebrados utilizando la herramienta XLearning. Esto es lo primero que nos encontramos al abrir XLearning. Una de las primeras cosas que podríamos hacer aquí en propiedades es dar un título, un idioma y una descripción general a nuestra unidad didáctica, así como decir quién es el autor y la licencia que queremos, y después pulsar en guardar. Y ahora sería el momento de crear la estructura de nuestra unidad didáctica. Para crear la estructura de nuestro contenido en XLearning, lo vamos a hacer desde esta ventana. Ya veis que por defecto aparece aquí inicio, pero si yo hago clic y le doy a renombrar, puedo darle un nombre. Por ejemplo, lo voy a llamar Los animales vertebrados. Ese va a ser el título de mi unidad didáctica. Aquí dentro de los animales vertebrados voy a ir añadiendo páginas. Por ejemplo, en una página, que ya veis que se llama tema, y que ha quedado dentro de los animales vertebrados, pues vamos a crear, por ejemplo, contenidos. Estos contenidos va a ser lo que el estudiante deberá leer antes de hacer las actividades. Y aquí dentro de los contenidos voy a crear distintos apartados. Por tanto, con contenidos seleccionado, le doy a añadir página. Ya veis que se crea una sección, la cual voy a renombrar y la voy a llamar mamíferos. Y ahora voy a seguir creando secciones dentro de los contenidos. Por tanto, vuelvo a hacer clic en contenidos y le doy a añadir página. De modo que se crea otra sección que va a estar al mismo nivel que mamíferos, que va a ser, por ejemplo, reptiles. Y así voy a seguir creando. Si por un caso le hicierais clic en añadir página, teniendo seleccionado algo que no deseabais, pues tenéis varias opciones. Una sería borrar y otra sería utilizar este menú para cambiarlo de nivel. Lo moveríamos hacia la izquierda. Bueno, yo lo voy a borrar y ahora voy a crear otro apartado al mismo nivel que contenidos. Como contenidos está dentro de los animales vertebrados, pincho en los animales vertebrados y añado una página a la cual voy a llamar actividades. Con esto seleccionado lo llamamos actividades. Dentro de actividades voy a añadir otra página que se va a llamar, por ejemplo, repaso. Y también dentro de actividades voy a añadir otra página llamada juegos. Además, dentro de los animales vertebrados voy a crear otra llamada evaluación. Estas flechas hacia arriba y hacia abajo lo que me van a permitir es reordenar esto. Por ejemplo, si quiero que los peces estén encima de las aves, pues lo seleccionaría y lo subiría hacia arriba y podría seguir subiendo y bajando como yo desee. Y ahora que tenemos nuestra estructura creada, vamos a empezar a añadir los contenidos por medio de los iDevices de tipo texto. Vamos a ir arriba a los animales vertebrados, que sería la primera pantalla que se vería cuando iniciemos este contenido, y vamos a darle a añadir un iDevice de texto. También podríamos darle aquí, sería lo mismo. Bueno, pues al darle a añadir, como veis se nos crea una ventana en la cual podemos poner un título, que en este caso no va a ser necesario, puesto que simplemente lo que voy a hacer es añadir aquí una fotografía de los animales vertebrados a modo de presentación, y ya posteriormente habrá que pasar a los contenidos para empezar a leer la información acerca de estos animales. ¿Cómo añadimos la fotografía? Bueno, pues habría que darle aquí, insertar, editar imagen y buscarla. Yo tengo ya las imágenes descargadas, todas ellas descargadas desde Pixabay. Pixabay es una página desde la cual podemos descargar imágenes de forma gratuita. De modo que vamos a añadir la imagen, le damos aquí, buscamos la imagen en nuestro ordenador, en mi caso la tengo en el escritorio en animales vertebrados, selecciono animales vertebrados, le doy a abrir. Podríamos poner una descripción y un título a la imagen, que siempre es recomendable por temas de accesibilidad, y también podríamos poner título de la imagen, enlace, incluida la licencia,
En mi caso, para que quedara patente que es una imagen descargada desde Pixabay. Por ahorrar tiempo en este tutorial no lo voy a hacer, pero tened en cuenta que es algo muy recomendable. Tanto la licencia como la descripción y el título para el tema de la accesibilidad. Bueno, pues le damos a aceptar, aceptar, y aquí tendríamos la imagen que yo he añadido, y ahora deberíamos darle aquí a este tick y ya tendríamos esto aquí colocado. Si queremos centrar la imagen para que quede mejor, pues ahora le damos aquí a editar nuestro iDevice y nada, sería simplemente seleccionarla, darle a centrar y volvemos a darle a hecho. Si queréis previsualizar cómo quedaría esto de momento, tenéis aquí un botón de visualización previa y ya veis que esto comenzaría así. Los animales vertebrados, estaríamos aquí, podríamos darle a siguiente o navegar por este menú y al darle a siguiente, pues ahora estaríamos en los contenidos, donde de momento no hay nada, y al abrir contenidos veis que se me han desplegado todas las categorías que yo tenía dentro de los contenidos. Bueno, pues voy a cerrar la visualización previa y vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a los contenidos. Y dentro de los contenidos, yo lo que voy a añadir aquí es un simple índice que me permita navegar más cómodamente hacia los mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios, puesto que tampoco hay mucho que rellenar aquí en los contenidos. Así que vamos a añadir también un iDevice de texto. Aquí en título pues podemos poner algo así como introducción, pero como os he dicho también lo podéis dejar en blanco, puesto que el título contenidos yo creo que es bastante aclaratorio. Veis que me acaba de saltar un aviso que me dice que llevo trabajando un tiempo considerable sin guardar los cambios, y me dice que si deseo guardarlos ahora. Yo os recomiendo que vayáis aceptando esto y así vuestro archivo se vaya guardando de vez en cuando y no perdáis el progreso en caso de que se apague el ordenador, puesto que como os he dicho estamos trabajando offline. Voy a cancelar en mi caso. Y aquí en el texto vamos a añadir lo siguiente. Un texto introductorio sobre los animales vertebrados y debajo vamos a poner los 5 animales vertebrados que vamos a ver en una lista. En este caso vamos a poner mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios. Ya sabéis que el menú me aparece a la izquierda, pero quiero hacer esto para enseñaros algo. Lo que vamos a ver es el tema de los enlaces. Si yo selecciono esta palabra, veis que tengo aquí para insertar o editar un hipervínculo. Si yo pincho tendría dos opciones. Podría introducir la URL de una página web, con lo cual al pinchar en ese enlace me llevaría a esa página web y yo recomiendo que en esos casos elijáis que se abra en una ventana nueva para no perder la ventana en la que se está trabajando en ese momento, pero también aquí en Excel Learning tenemos la opción de utilizar las anclas o nodos. ¿Qué me va a permitir esto? Pues que al hacer clic aquí en mamíferos me va a llevar a otra parte de esta unidad didáctica. En este caso le voy a decir que me lleve al nodo que es los animales vertebrados, contenidos, mamíferos. Pincharía aquí y le daría a aceptar. En este caso no me interesa que sea en una nueva ventana, así que lo vamos a dejar así y le damos a aceptar. Voy a guardar para que veáis cómo funciona esto y si vengo a visualización previa, vengo a contenidos, veis que tengo este texto con los mamíferos y al pinchar en mamíferos veis que he venido a la ventana de los mamíferos donde de momento no tengo nada. Bueno, pues voy a repetir este proceso con el resto de vertebrados. Bueno, pues ya lo tenemos funcionando a la perfección y además vamos a hacer una cosa más. Vamos a ver cómo incrustar un vídeo en un contenido de Excel Learning. Para ello, en este iDevice de tipo texto que ya tengo, voy a editarlo. Voy a elegir dónde quiero incluir mi vídeo. Por ejemplo, va a ser aquí en medio y además lo voy a centrar. Y ahora para introducir el vídeo tenemos dos opciones. Una opción es venir al vídeo, abrimos el vídeo y lo que vamos a copiar es la URL. Puede ser esta o dándole a compartir puede ser esta. Esta sería la manera más fácil y ahora venimos aquí a insertar, editar, medio embebido, copiamos aquí en fuente la dirección y le damos a aceptar. Con lo cual ya lo tendríamos aquí. Otra opción un poco más compleja, pero que la vamos a emplear más adelante para incrustar otro tipo de contenidos, sería esta. Mirad, en lugar de copiar este enlace voy a darle a insertar y voy a copiar todo este texto, que es bastante largo. Volvemos aquí, pero ahora no vamos a darle a insertar o editar medio embebido, sino que vamos a pegar fragmento HTML. Entonces aquí pegaríamos todo el texto que hemos copiado, le damos a aceptar y ya veis que el resultado sería el mismo. Como os digo, este segundo método lo vamos a utilizar para insertar otro tipo de contenido como Geniali, Padlet, etc.
Bueno, pues una vez hecho esto, le damos a hecho y ya tendríamos esto aquí completamente funcional y vamos a empezar a añadir la información sobre mamíferos, reptiles, aves, peces y anfibios. Venga, vamos a los mamíferos. En el caso de los mamíferos vamos a empezar añadiendo un iDevice de texto. Un título pues va a ser, por ejemplo, información. Aquí vamos a pegar la información sobre los mamíferos y debajo o antes de la información, por ejemplo, vamos a añadir una fotografía sobre un mamífero. Por ejemplo, yo tengo aquí preparado un león. Bueno, pues ya lo tenemos y vamos a añadir más información, pero la vamos a añadir de otra forma para ir viendo más herramientas que nos ofrece XLearning en todo este kit que tenemos aquí. Y lo que vamos a utilizar es el mapa mental. Al darle mapa mental, se nos abre este panel donde vamos a darle a abrir el editor de mapas mentales. Y lo que vamos a hacer es crear un pequeño mapa mental sobre tipos de mamíferos. En este caso, la idea central sería mamíferos. Y dentro de los mamíferos tenemos dos tipos. Uno serían, ya veis que podemos tirar de este nodo y colocarlo donde queramos, los monotremas, que son aquellos que ponen huevos. Y colocando aquí el cursor, ves que tengo otro nodo, pues puedo tirar de él para sacar a los terios, que son aquellos que dan a luz a crías ya vivas. Como veis, puedo cambiar aquí el color de la línea, del texto, etc. Ahora, de los terios, voy a pinchar sobre terios, voy a sacar dos nodos, puesto que tenemos dos tipos de terios. Los marsupiales, que son aquellos mamíferos que tienen una bolsa donde desarrollan a sus crías, y los placentarios, que son aquellos que desarrollan a sus crías durante un largo periodo dentro del vientre materno. Bueno, pues tiramos de aquí, por ejemplo, sacamos los placentarios y luego desde terios vamos a sacar otra. La vamos a poner, por ejemplo, aquí, con los marsupiales. A esto le podemos dar otro color, por ejemplo, otro tipo de azul, y lo podemos usar aquí. Y con esto ya tendríamos nuestro mapa mental. Ahora le vamos a dar a guardar. Vamos a ajustar esto al mapa mental que hemos creado. Le damos a recortar y guardar. Ponemos un título descriptivo, por ejemplo, tipos de mamíferos, y le damos a aceptar. Ya veis que me deja aquí un espacio para escribir, pero bueno, no lo voy a utilizar. Aunque quede así, al darle a hecho, vais a ver que podéis verlo perfectamente. Bueno, pues ya tendríamos la información sobre los mamíferos y ahora vamos a pasar, por ejemplo, a los reptiles. En el caso de los reptiles, nuevamente añadimos un iDevice de texto. Aquí añadimos la información sobre los reptiles. Al igual que hemos hecho antes, vamos a añadir una fotografía antes. Ya la tenemos. Y debajo vamos a probar otro tipo de efecto que no hemos utilizado anteriormente, que son los efectos. Acordeón, pestañas, paginación. Vamos a ver en qué consisten. Como veis, tenemos varios tipos: acordeón, pestañas. Aquí podéis ver cómo estaría organizada la información, paginación, carrusel y línea del tiempo, para organizar la información de una manera más visual. Vamos a utilizar, por ejemplo, acordeón. Así que voy a aceptar. Veis que tenemos encabezado y contenido. Yo en encabezado voy a poner lagartos y serpientes. Y en el contenido voy a redactar un texto sobre ello. Vamos a continuar. En encabezado 2 vamos a añadir más información. Tortugas y galápagos en este caso. Y añadimos la información. Todavía me falta información por añadir, pero sin embargo veis que ya no tengo espacio para más encabezados. Voy a hacer esto más grande para que lo veáis mejor. Entonces, ¿cómo lo haría? Pues nada, es añadir un intro y aquí en párrafo seleccionamos encabezado 2. Escribimos el siguiente tipo y ahora intro y redactamos. Me falta añadir un tipo más, así que procedemos del mismo modo. Intro. En párrafo seleccionamos encabezado 2, ponemos tuátaras, intro y pegamos el texto. Si ahora le doy aquí a hecho,
vais a ver que nuestro efecto especial ha quedado de este modo. Cuando yo pincho encima, se me despliega la información que yo deseo y que yo he escrito sobre cada uno de estos tipos de reptiles. El resto de efectos, paginación, carrusel, etcétera, funcionan de una manera similar. Ahora voy a completar la información sobre aves, peces y anfibios y después os enseñaré cómo incrustar un Padlet, un Geniali y un vídeo de la Mediateca. Bueno, pues ya lo tenemos. Os voy a enseñar en la vista previa cómo está quedando. Dentro de los contenidos tenemos todo esto y dentro de los mamíferos la información que hemos añadido, dentro de los reptiles esta información y dentro de aves, peces y anfibios tenemos un poco de información y, como os he comentado, vamos a añadir distintos tipos de contenido. Para comenzar, vamos a ver cómo añadir un Padlet dentro de XLearning. Tendríamos dos opciones: añadir un nuevo iDevice de texto o editar este que ya tenemos. Yo lo que voy a hacer es editar este que ya tenemos. Así que lo voy a abrir. Voy a colocarme donde quiero que quede mi Padlet, que va a ser aquí bien centrado, y voy a venir al Padlet que quiero añadir. Como veis, aquí a la derecha tenemos la opción de ajustes para compartir. Vamos a hacer clic y vamos a darle a insertar en tu blog o página web. Vamos a copiar todo este texto, tenemos el botón copiar para que se copie en el portapapeles, y ahora volvemos a XLearning y vamos a hacer clic en pegar fragmento HTML. Hacemos clic, control V para pegar, aceptamos y ya tendríamos aquí el Padlet incrustado. Si le damos a hecho, vais a ver que se ve perfectamente y de hecho se puede interaccionar dentro del propio Padlet. Pasemos a los peces. En este caso vamos a añadir un Geniali sobre los peces. Nuevamente podemos añadir un iDevice de texto o editar el que ya tenemos. Vamos a editar también. Nos colocamos donde queremos añadirlo. Centramos. Y ahora venimos a nuestro Geniali. Vamos a desplegar estas opciones y vais a ver que aquí tenéis la opción compartir. Al darle a compartir tenemos aquí insertar. Y pulsando en insertar podemos copiar todo el iframe. Vamos a volver a XLearning y nuevamente vamos a darle a pegar fragmento HTML. Aquí lo pegamos, le damos a aceptar y nuestro Geniali se ha añadido. Voy a darle a hecho para que lo podáis ver a mayor tamaño. Y como veis podemos interaccionar en este Geniali para poder ver toda la información que él contiene. Finalmente vamos a ir a anfibios y aquí en anfibios vamos a ver cómo incrustar un vídeo de la Mediateca de Educamadrid. Voy a editar el iDevice que ya tengo creado. Me voy a colocar donde quiero tenerlo y lo vamos a añadir como hemos hecho anteriormente. Venimos a la Mediateca y aquí debajo tenemos la opción embeber. Embeber es lo mismo que incrustar. Hacemos clic para que se abra todo este código, lo copiamos con control C, volvemos a XLearning y pegar fragmento HTML. Hacemos clic, pegamos, le damos a aceptar y ya tenemos aquí nuestro vídeo de la Mediateca. Que en este caso, pues simplemente haciendo clic podríamos verlo, no haría falta que accedamos a la Mediateca como tal. No lo he comentado, pero todos los iDevice tienen la opción de cambiarles el logo. Como veis aquí podríamos añadir un título a los iDevice. Vamos a poner un ejemplo, información. Y aquí si pinchamos podemos elegir un logo que tenga que ver con lo que vamos a encontrar en este iDevice. Por ejemplo, en este caso pues podríamos poner algo como esto. Y vais a ver, voy a guardar y enseñaros la vista previa, que esto quedaría de la siguiente forma. Además también se pueden cambiar los estilos. Los estilos los tenemos aquí arriba. Por ejemplo, podemos seleccionar Kids y vais a ver que es un estilo pues bastante más llamativo, especialmente para niños pequeños. Por defecto habitualmente viene el del INTEF. Yo voy a seguir trabajando con este, pero tened en cuenta que tenéis un montón de estilos para elegir. Y bueno, pues vamos a ir a visualización previa porque como veis ya tenemos todos los contenidos preparados y por tanto con esto listo ya podemos dar paso a realizar las actividades que como sabéis hemos dividido en repaso y juegos y también a crear
la evaluación. Para comenzar vamos a ir a las actividades. Así que venimos a actividades. Aquí podemos añadir un iDevice que diga en este apartado podrás poner en práctica todo lo que has aprendido. Podríamos poner un par de enlaces a repaso y juegos, pero bueno, tampoco es necesario, ya habéis visto cómo se hacía. Así que vamos a venir a repaso. Aquí en repaso lo que voy a añadir es distintas actividades interactivas. Vais a ver que hay muchos tipos, no voy a enseñaros todos en este vídeo, pero sí que voy a enseñaros algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a empezar con una de lista desordenada. Así que lo añadimos, de título podemos poner, si queréis, lista desordenada, y si no podéis poner un título más original a esta actividad. Nuevamente podéis añadir un icono a la actividad que sea más visible, especialmente si trabajáis con niños pequeños, es una idea bastante buena. Y aquí vamos a poner las instrucciones, que va a ser ordena los siguientes animales vertebrados de mayor. Venimos aquí debajo y simplemente hay que añadirlos en el orden correcto. Como hemos dicho, de mayor a menor, pues vamos a empezar con elefante, león, halcón, trucha y lagartija. Ya veis que aquí estarían ordenados. Tenemos opciones como cambiar el texto que aparece en el botón de finalización, la retroalimentación, etc. Y si le damos a hecho, podemos automáticamente probar la actividad. Veis que aparece desordenado, lo que vamos a hacer es ordenarlo como lo tendría que hacer un estudiante y al darle a comprobar, veis que nos dice correcto. Si nos hubiéramos equivocado, pues nos diría que es incorrecto. Os lo voy a mostrar. Si lo ponemos mal, le damos a comprobar, nos dice que no es correcto y nos dice cuál es la respuesta correcta. Bueno, pues aquí dentro de repaso voy a añadir otro iDevice y en este caso vamos a utilizar la elección múltiple. Venimos y elegimos pregunta de elección múltiple. Elección múltiple significa que solamente va a haber una respuesta correcta de todas las posibilidades y selección múltiple es que habría que elegir varias para hallar la solución correcta. Bueno, yo voy a elegir elección múltiple. De título le voy a dejar elección múltiple. En la pregunta voy a escribir qué es lo que define a los animales vertebrados. Ya veis que dentro de la propia pregunta yo podría añadir imágenes, vídeos, etc. Y bueno, vamos a saltarnos la sugerencia y vamos a ir al hilo. De opciones vamos a poner como opción 1, que nuevamente puedo añadir un montón de cosas, su piel. En la siguiente opción voy a poner su columna vertebral y esta la voy a marcar porque es la respuesta correcta. Y aquí le voy a dar a añadir otra opción. Entonces tenemos su piel, su columna vertebral y la tercera opción va a ser su capacidad de vuelo. Ya veis que por defecto me ha añadido otra pregunta más. Si pincho aquí yo podría eliminar la pregunta y quedarme solo con una o podría seguir rellenando. E incluso ya veis que puedo añadir más preguntas y crear un test bastante largo. Voy a añadir una más y una vez lo tenemos le vamos a dar a hecho y vamos a ver qué tal ha quedado. Tenemos aquí el de lista desordenada y justo debajo el de pregunta de elección múltiple. Vamos a ver cómo va esto, qué es lo que define a los animales vertebrados. Si decimos su piel, que sería incorrecto, nos dice incorrecto. Podemos rectificar, darle a su columna vertebral y nos dice que es la opción correcta. Y aquí, ¿qué grupo de animales vertebrados tiene glándulas mamarias y cría sus crías con leche? Pues los mamíferos. Opción correcta. Vamos a pasar a ver cómo funcionaría una actividad de rellenar huecos. Vamos a darle, podemos decir esto, lee el párrafo que aparece abajo y completa las palabras que faltan. En este recuadro vamos a pegar el texto y ahora simplemente lo que voy a hacer es seleccionar las palabras que quiero que desaparezcan y que el estudiante complete. Por ejemplo, vamos a eliminar plumas, vamos a eliminar caliente, huevos, ya veis que selecciono y le doy aquí, y huecos. Podemos marcar aquí lo que queramos, vamos a poner calificación estricta, mayúsculas y minúsculas no lo vamos a comprobar, y calificación inmediata no. Esto si pincháis aquí os explicaría en qué consiste. Voy a saltarme también la retroalimentación y le voy a dar a hecho para que veáis cómo sería este ejercicio. En este caso lo que hay que hacer es ir completando. Vamos a poner alguna errónea, por ejemplo aquí vamos a poner fría, huevos y aquí vamos a poner por ejemplo macizos. Le damos a enviar y ya veis que me dice que estas dos correctas
Podríamos reiniciar o podríamos mostrar las respuestas correctas. Si le doy a mostrar, pues ya se corrigen automáticamente. Y la última actividad que os voy a enseñar cómo funciona es el vídeo interactivo. El resto de actividades tendréis que ser vosotros mismos quienes las probéis, las trasteéis, pero bueno, ya veis que es bastante intuitivo crear actividades. Vamos a crear un vídeo interactivo. Lo primero que debemos hacer al crear el vídeo interactivo es seleccionar el archivo o el enlace. En este caso yo voy a coger un vídeo de YouTube y por hacerlo sencillo vamos a utilizar el vídeo de los animales vertebrados que hemos usado anteriormente. Así que copio el enlace, en XLearning lo pego y vamos a abrir el editor. ¿Qué nos va a permitir el vídeo interactivo? Bueno, pues el vídeo interactivo nos va a permitir visualizar un vídeo, pero de manera que, a medida que el vídeo vaya avanzando, vayan saltando preguntas o vaya saltando información que nosotros mismos hayamos creado. Así que nada, vamos a iniciar el vídeo. Hola amigos, bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer a los animales vertebrados. Como todos sabéis, los animales se pueden clasificar de varias maneras, dependiendo de las características y las funciones. O más clasificados teniendo en cuenta la estructura interna de su cuerpo. Según esta característica, los clasificamos en animales vertebrados. Eso significa que interno, huesos, animales invertebrados. Y tras haber hecho esta pausa, que veis que estamos en el 0,59, vamos a crear un fotograma. Así que le damos a este más y tenemos varias opciones: texto, imagen, respuesta única, respuesta múltiple, rellenar huecos, actividad desplegable, emparejar elementos. Bueno, vamos a darle a respuesta única. Veis que esta pregunta va a estar en el segundo 59, que es donde nos encontramos ahora mismo. En la pregunta escribimos: ¿qué caracteriza a los animales vertebrados? Venimos a respuestas y escribimos varias opciones. ¿Que tienen cuatro patas? ¿Que tienen huesos? ¿Que son carnívoros? Elegimos esta como respuesta correcta, bajamos y le damos a crear fotograma. Ya veis que nos dice: los cambios no se guardarán si no pulsa guardar, es decir, en este icono. Vamos a decirle no mostrar más este mensaje. Y si hacemos clic en lista de fotogramas, ya veis que ahora nos dice que en el segundo 59 tenemos un fotograma de tipo respuesta única. Vamos a añadir otro distinto para que veáis cómo funciona. Como ustedes saben, no tiene huesos. Todos los animales vertebrados tienen epidermis formado por huesos. Los huesos son muy duros, la forma del cuerpo, no se quieren, lo mantienen vivo. Perfecto. Bueno, pues pausamos en el 1.22 y vamos a crear otro fotograma. En este caso va a ser, por ejemplo, de actividad desplegable, que es algo bastante parecido. Nuevamente escribimos un texto. La función de los huesos es dar forma al cuerpo. Como veis nos dice tacha las palabras a completar. Bueno, pues vamos a tachar todo esto. Y ahora en añadir opciones vamos a añadir otras opciones que sean incorrectas. Por ejemplo, aumentar la flexibilidad o bombear la sangre. Vamos a darle a crear fotograma. Veis ahora que en lista de fotogramas tenemos dos. Y ahora no os olvidéis de guardar y ahora salir. Y vamos a ver qué tal ha quedado. Le damos aquí a hecho y lo vamos a ver desde visualización previa. Venimos a actividades, repaso, bajamos y ya veis que aquí está nuestro vídeo interactivo. Le voy a dar a inicio y vamos a ver qué tal funciona. Lo que voy a hacer es avanzar el vídeo a los momentos donde tenemos preguntas. Hola amigos. Bueno, ya veis que aquí tenemos una pregunta: ¿qué caracteriza a los animales vertebrados? Vamos a poner que son carnívoros, comprobar, nos dice que es incorrecto, esta era la respuesta correcta, así que si desplegamos los resultados, de momento nos dice que llevamos un 0%, vamos a seguir. Vertebrados, como este gusano. Perfecto. Y en este caso nos dice la función de los huesos es, tenemos varias opciones, vamos a poner dar forma al cuerpo, comprobar, nos dice que es correcto. Y ahora en los resultados, pues bueno, tenemos un 0%, aquí un 100, el total es un 50. Y con esto habríamos visto ya cómo crear un vídeo interactivo. A continuación vamos a ver algunos juegos. Como os he comentado antes, no vamos a ver todos porque esto sería un vídeo larguísimo, pero sí que vamos a ver unos cuantos. Vamos a desplegar la categoría juegos y vamos a ver algunos sencillos que podéis usar y que os van a parecer bastante interesantes, como pueden ser el rosco o la sopa de letras. El resto de juegos pues os animo a probarlos y ya veréis que todos ellos son útiles y muy atractivos para el usuario. Vamos a empezar con el rosco. El rosco es muy sencillo. Aquí podemos añadir unas instrucciones. Vamos a ponerlo
no vamos a tratar de usted, observa las palabras, identifica y rellena las palabras que faltan. Aquí hay una serie de opciones que podéis variar, tiempo de juego, número de vueltas, etc. Y aquí tenéis el rosco. Veis que aquí nos explica que si dejamos este símbolo significa que la palabra empieza por A. Y si pulsamos significa que la palabra contiene la A. Entonces, vamos a dejar esto. La primera va a ser anfibios. Y aquí añadimos una descripción. Antes de que os asustéis, deciros que no es necesario rellenar todas las palabras. Podemos rellenar algunas de ellas y el rosco consistirá solamente en completar esas palabras concretas que nosotros hemos seleccionado. Vamos a hacer una más a modo de ejemplo. Por ejemplo, vamos a ir a la R con los reptiles. En la definición ponemos animales vertebrados que tienen escamas y respiran aire. Y con esto lo vamos a dejar así. Vamos a darle a hecho para que veáis cómo sería este rosco. Aparecería esta imagen, nos da pues las instrucciones, el tiempo que tenemos, las vueltas que se pueden dar, etc. Pulsamos para empezar y aquí nos dice empieza por A. Nos aparece una definición, veis que el tiempo va corriendo. Aquí vamos a poner, por ejemplo, artrópodos. Al darle aquí nos dice que es incorrecta, que la respuesta correcta era anfibios. Pasamos a la R y aquí vamos a ponerla bien, reptiles. Y nada, el rosco estaría finalizado. Aquí tenemos los aciertos y los fallos. Y finalmente vamos a crear una sopa de letras. Así que nada, para crear una sopa de letras, pinchamos aquí. Tenemos aquí unas instrucciones que podemos completar, hallar las palabras ocultas. Y vamos a empezar a añadir palabras y definiciones. Si por ejemplo queremos que aparezca la palabra peces en nuestra sopa de letras, simplemente habría que teclear aquí peces. Y ya sabéis que en algunos casos las sopas de letras contienen un recuadro fuera que dice qué palabras hay que buscar. Si yo quiero que me aparezca la palabra peces como palabra que hay que buscar, pues yo pondría aquí también peces. Sin embargo, puede ser más interesante que en lugar de escribir peces, escribamos una definición, de modo que el estudiante lea la definición y luego busque en la sopa de letras la palabra que corresponde a esa definición. Esto lo podéis hacer como vosotros deseéis. También ya veis que se puede añadir imagen, que se puede añadir audio. Bueno, esto al gusto. ¿Cómo añado más palabras? Bueno, pues le doy aquí a más. Y ahora voy a añadir otra pregunta. Aves. En la definición, en este caso, en lugar de poner aves, voy a poner una definición para que veáis cómo quedaría. Y voy a añadir una más. En este caso voy a añadir algo más difícil. Terios. Bueno, y ahora que ya tenemos las tres, ya veis que aquí podríamos volver para ver las otras. Vamos a darle a hecho. Y aquí debajo tendríamos nuestra sopa de letras. Veis que tenemos aquí la palabra, nos la han dado muy fácil. Pero en estos casos tenemos la definición, así que hay que buscar cuál es la palabra que corresponde a esa definición. Y una vez finalizamos, nos dice que correcto, has encontrado todas las palabras y puntuación 10 de 10. Ya nos acercamos al final del tutorial. Lo que vamos a hacer ahora es ver otro recurso muy interesante que está aquí en otros contenidos en Excel Learning, que es el tema de la rúbrica. Para ello voy a venir aquí al apartado de evaluación que habíamos creado y vamos a añadir una rúbrica. Es muy interesante tener en cuenta que contamos con rúbricas de ejemplo que podemos utilizar. Nos dan aquí bastantes tipos y podríamos echar mano de ellas. También podríamos echar mano de una rúbrica de ejemplo 4×4. En este caso voy a utilizar, por ejemplo, esta. Si quiero utilizar esta, pero no quiero que sea 4×4, pues lo que puedo hacer es eliminar el nivel 4. Y en este caso solamente tendríamos 3 niveles distintos. En las rúbricas podemos modificar todo lo que queramos. Lo que voy a hacer es modificar estas puntuaciones. Voy a ponerles 1,25 a las de en medio y 0 a las del nivel 3. Y ahora voy a completar los diferentes criterios. Bueno, pues ya tenemos la rúbrica creada. Le he puesto de título los animales vertebrados y le voy a dar a hecho para que veáis la función principal de este tipo de rúbricas. De hecho, lo voy a hacer desde visualización previa para que veáis cómo queda. Voy a venir aquí a evaluación. Aquí tenemos la rúbrica, que ya el tenerla aquí de por sí es bastante útil. Pero tenemos aquí un botón que pone aplicar. Fijaos, si le damos a aplicar, en una nueva ventana nos abre una ficha imprimible donde podemos rellenar datos como la actividad, el nombre, la fecha, la puntuación
Y luego además podemos aquí ir marcando. De hecho, la puntuación no haría falta rellenarla. Si yo voy marcando los ítems que ha obtenido este estudiante, veis que la puntuación se rellena sola. Simplemente tendríamos que rellenar la fecha, el nombre y tal, y darle a imprimir. Que al darle a imprimir una de las opciones va a ser guardar como PDF. Y con esto tendríamos nuestra rúbrica de evaluación de este estudiante hecha. Para continuar sería cambiar el nombre del estudiante, mantener la fecha y la actividad, modificar los ítems y darle a volver a imprimir. Ya veis que aquí también tenemos un apartado para añadir notas. Y esto es la rúbrica, ya veis que es altamente útil. Bueno, pues nada, ya tenemos nuestra unidad didáctica finalizada. Pero claro, ¿qué queremos hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a querer es subir nuestra unidad didáctica a alguna plataforma para compartirla con otras personas. Os voy a enseñar 3 opciones de cómo compartir nuestra unidad didáctica con otras personas. La más sencilla sería archivo imprimir. Al darle a imprimir tenemos la opción de guardar como PDF. Lo vais a ver aquí. Lo tenemos aquí. Si tenéis una impresora, quizá os salga la impresora por defecto. Pero esto sería bastante poco útil porque lógicamente perdería toda la interactividad que teníamos en nuestros vídeos, en nuestras actividades, etc. Así que yo esta es una opción que no utilizaría nunca. ¿Cuáles son las mejores opciones? Opción número 1. ¿Cómo subir nuestra unidad didáctica al aula virtual? Es decir, a Moodle. Pues muy sencillo. Vamos a Archivo, Exportar y seleccionamos esta opción, SCORM 1.2. Ponemos un título, descripción, autoría que no lo habíamos puesto anteriormente. No me he extendido mucho en la descripción, como podéis ver. Y le damos a guardar y exportar. Me pregunta que dónde quiero guardar el fichero que voy a crear. Bueno, pues lo voy a guardar aquí en animales vertebrados, que es donde tengo todo. Lo voy a llamar los animales vertebrados. Voy a poner UD al principio de unidad didáctica. Y le damos a guardar. Una vez se ha exportado, vamos a venir al aula virtual, iniciamos sesión, y una vez estamos en el aula virtual, activamos el modo edición, elegimos dónde queremos añadirlo, por ejemplo yo lo voy a añadir aquí, y aquí cuando estamos en añadir una actividad o un recurso vamos a seleccionar todos, y una vez estamos en todos, elegimos paquete SCORM. Lo añadimos, ponemos un título, una descripción si deseamos, y aquí en paquete hacemos clic en el folio, subir un archivo, seleccionar archivo, lo tenemos aquí dentro, seleccionamos el archivo comprimido, no hay que descomprimirlo, hay que subirlo así tal y como está, le damos a subir este archivo, podemos modificar aquí todo lo que deseemos. Yo voy a venir a ajustes comunes del módulo para que esté oculto a los estudiantes y le vamos a dar a guardar cambios y regresar al curso, por ejemplo. Vais a ver que lo tengo aquí colocado y cuando hacemos clic podemos darle a entrar o a vista previa, realmente es lo mismo. Y podemos ver perfectamente todo lo que hemos hecho y navegar por los distintos apartados de nuestra unidad didáctica. Evidentemente, si esta unidad didáctica la preparásemos para el alumnado, pues no tendría sentido poner aquí el apartado de evaluación, salvo que, bueno, quisiéramos que ellos vean qué es lo que vamos a evaluar. Y nada, esta sería una de las formas. Vamos a ver la segunda forma. Finalmente, y para cerrar ya este tutorial, vamos a ver cómo exportar nuestro contenido en modo página web. Vamos a comenzar yendo a Archivo, Exportar, Sitio web. Pinchamos, decimos que sí y tenemos que exportar todo en una carpeta. Lo que voy a hacer es crear una carpeta llamada UD vertebrados. Le voy a dar a seleccionar carpeta y vais a ver que dentro de la carpeta que yo tenía de animales vertebrados tengo aquí UD vertebrados con un montón de archivos. Si abriéramos el archivo index, veis que se me abre en el navegador la unidad didáctica tal y como yo la tengo, con las actividades que yo había creado, etc. Pero claro, ¿cómo voy a compartir esto con otras personas si tengo un montón de archivos bastante difíciles de descifrar? Bueno, pues esto se haría de la siguiente manera.
Lo primero que vamos a hacer es ir, por ejemplo, a Google Drive, que yo creo que esto es algo que todo el mundo tiene. Y vamos a colocar en Google Drive, donde nosotros queramos, la carpeta que se nos ha generado. Por ejemplo, esta, que es donde tengo todo lo de los animales vertebrados. Así que vengo a Google Drive y la copio. Bueno, pues ya la tenemos aquí, con todos los archivos dentro. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es hacer que esta carpeta sea pública. Para ello hacemos clic derecho, compartir, y aquí en restringido vamos a elegir cualquier persona con el enlace. Y ahora vamos a venir a una página que se llama Drive to Web. En esta página vamos a elegir Host on Google Drive, elegimos nuestra cuenta, le damos los permisos porque esta página tiene que tener acceso a nuestra cuenta para poder transformar esa carpeta en una página web. Si esto no os parece seguro y no os fiáis, lo que podéis hacer, que la verdad es que es bastante aconsejable, es crearos una nueva cuenta de Gmail donde únicamente subáis esa unidad didáctica u otras unidades didácticas, de modo que no tengan acceso a vuestros datos personales o a otros documentos que sean privados. Vamos a permitir, vamos a decir que confiamos, y ya veis que aquí ha hecho un rastreo dentro de mi cuenta de Google Drive y ha encontrado posibles enlaces que pueden ser susceptibles de página web, concretamente todos los que tengo sobre los vertebrados. Bueno, pues lo que vamos a hacer es copiar esta dirección de enlace y esta sería la dirección de enlace que habría que compartir con quien queramos. Lo voy a abrir en una ventana de incógnito para que veáis cómo quedaría. Y ya veis que se abre una página web sobre los animales vertebrados tal y como teníamos nosotros nuestra unidad didáctica. Todo completamente jugable, completamente accesible, etc. Y nada, este es el final del tutorial. Ya veis que es un tutorial extenso y profundo, pero es que Excel-Learning da para mucho y de hecho habréis visto que no hemos tocado muchas de las herramientas y funciones que esta poderosa herramienta nos ofrece, pero al menos espero haberos dado una visión clara y global de cómo utilizar Excel-Learning. Un saludo a todo el mundo, cualquier pregunta estoy dispuesto a responderla en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!